Pues buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de Españoles por la IFLA, un encuentro que para SEDIC es muy agradable y muy interesante. Y bueno, como podéis ver, no soy Yolanda de la Iglesia ni la presidenta de SEDIC, que bueno, disculpas de su parte, que es que tienen problemas técnicos en este momento y bueno, aunque lo va a intentar, no sabemos si va a poder conectarse. Yo soy Rosario Toril, secretaria general de SEDIC. Y bueno, como tenemos muchas cosas que contarnos y que escuchar, voy a dar la palabra cuanto antes a Ana Ballester, que va a hacer de moderadora de este encuentro. Ana, tu turno. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas también de mi parte. Yo soy Ana María Ballester, soy la tesorera de SEDIC y también soy la directora de la biblioteca del Goethe Institut. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando y muchas gracias sobre todo a nuestros españoles por la IFLA que se han prestado hoy pues, a contarnos un poco qué es eso de la IFLA, qué hacen ellos en la IFLA y a contarnos un poco también los intríngulis, que creo que es lo que más nos interesa a todas. Entonces lo que voy a hacer es darles paso a ellos directamente para que se presenten brevemente y nos cuenten un poquito qué hacen o qué hicieron ellos en la IFLA en su momento. También tenemos 3 personas miembros de SEDIC, entre ellas precisamente Rosario, que participan también en la IFLA, ellas también se presentarán brevemente. Y luego, bueno, intentaremos sonsacarles lo máximo que podamos. Si vosotros tenéis preguntas, los podéis poner también directamente en el chat y se las vamos preguntando, ¿vale? Pero como tenemos poquito tiempo, directamente voy para allá. No lo voy a hacer por ningún orden específico, sino que voy a hacer por el orden en que me aparecéis en la pantalla, ¿vale? O sea que no os alteréis si hago algo mal con el protocolo. Así que la primera que me aparece en la pantalla es Isabel García Monge, que es jefe de área del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. Nada, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces en la IFLA y eso. Hola, buenas tardes. Efectivamente, soy Isabel García Monge, jefe del área del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, que es uno de los inventarios del patrimonio histórico español y depende del Ministerio de Cultura. Entonces, tuve la oportunidad desde muy pronto, desde 2005, de que me enviaran a IFLA y allí me he estado vinculada a la sección de libro raro y manuscritos, que luego fue libro raro y colecciones especiales. Entonces, es con los que he estado trabajando en distintas estándares y cosas que han ido surgiendo. He sido miembro varias veces de la sección y ahora mismo coordino un grupo a trompicones sobre metadatos orientado a materiales especiales y al libro antiguo. Genial. Pues pasamos a Santi Romero, que fue hasta 2020 jefe de unidad de arquitectura bibliotecaria en la Diputación de Barcelona. Ahora es también arquitecto y bibliotecario en activo, pero jubilado, o sea que mucho más tranquilo. Cuéntanos, Santi. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, como dice Ana, soy arquitecto y bueno, primero cuando empecé trabajando con el taller de arquitectura de Ricardo Bofill y en 1993 entré en el servicio de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, que, como supongo que sabéis, lidera una red de bibliotecas públicas de toda la provincia que tiene ahora mismo más de 230 bibliotecas y 10 bibliobuses. Entonces, en ese momento, buscar un arquitecto, que tuve la suerte que fui yo, para un año, para asesorar a los arquitectos que proyectaban bibliotecas desde el inicio del proyecto, desde que se coge el lápiz, obra, mobiliario, etc. Entonces, en ese momento era una época que se construían muchas bibliotecas y, de hecho, en el año 2005 es cuando yo entré por un año, pero se fue alargando y en el 2005 se creó esta unidad de arquitectura bibliotecaria, de la cual yo era el responsable, hasta 2020 que me jubilé de la Diputación y en ese momento ya hay, que ahora la unidad continúa por descontado, 3 arquitectos y un técnico, o sea, es una cosa muy grande. Entonces, pues bueno, yo con todo esto he acabado convirtiéndome un poco sin darme cuenta en especialista en arquitectura bibliotecaria, pues porque he participado en más de 150 proyectos, etcétera, y después también pues he asesorado, pues porque una cosa lleva a la otra,
también a otros proyectos de bibliotecas del Estado español, he escrito artículos, libros, he dado conferencias a nivel nacional e internacional, y también soy autor del libro, que también quizá por eso se conoce un poco, La arquitectura de la biblioteca, recomendaciones para un proyecto integral, que es un libro que escribí hace años y que, aunque hace años que está hecho, pues yo lo considero que lo que dice sigue siendo vigente. Pero bueno, le faltaría una vuelta, ¿eh? Entonces yo en la IFLA, en el año 2005, el gerente de servicio de bibliotecas, que era Jordi Permanyer, me propuso entrar en la sección de edificios y equipamientos bibliotecarios de la IFLA, que es una sección que está, bueno, la única que está ligada con la arquitectura, con los espacios físicos. Entonces esto era pues como una idea buena, porque nosotros ya teníamos mucha experiencia y la idea era un poco mostrar nuestra realidad, compartir conocimientos y aprender de ellos, porque además en los congresos se visitan muchas bibliotecas, lo cual para mí es primordial, etc. Llevo muchos años, porque yo entré en el 2005, del 2005 al 2012 estuve miembro, o sea, dos términos, después del 13 al 16 fui corresponding member, que es una cosa un poco más, que está más, bueno, es igual que no es miembro, pero estás allí, y después desde el 17 hasta el 24 vuelvo a estar dos términos y entonces el 24 ya estará. Entonces, ¿qué he hecho allí y qué hago? Claro, al llevar muchos años, pues claro, acabas haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, pero rápidamente pues he escrito artículos, guidelines, blogs, cosas conjuntas o solas, pero creados por mi sección y colgados en diferentes plataformas o publicados en libros. También he dado conferencias en los congresos, he organizado también un midterm que hicimos en Barcelona con públicas en el año 2015, y después ahora en el 2022 participaré en la organización de un webinar que será con México, organizado por mi sección. Y finalmente, pues yo soy jurado del premio Mejor Biblioteca Pública del Año. Es la cuarta vez que estoy en este tribunal, y también soy tribunal del Mejor Biblioteca Sostenible. Son dos premios que organiza la IFLA, y en este caso es la séptima vez, o sea, estoy desde el inicio. Y ya está, y es toda esta mi historia. Ya está, pues vamos, toda una evidencia que tenemos aquí, luego nos contarás ya más intríngulis. A ver, David Ramírez Ordóñez, tú eres estudiante, investigador doctorado en la Universidad Oberta de Cataluña. Cuéntanos tú un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Pues bueno, mi primer congreso de IFLA fue en el 2010 en Göteborg. Era estudiante de Ciencia de la Información y Bibliotecología. Después hice parte de algo que fue para mí un punto de inflexión en IFLA, es el programa de liderazgo. Este programa lo que hacía es que recopilaba a bibliotecarios alrededor del mundo que hubieran hecho labores de advocacy, de defensa y promoción de bibliotecas alrededor del mundo. Si han visto series ochenteras de dibujos animados, era como el Capitán Planeta, entonces yo era el latinoamericano. Hice un máster en educación. Una de las cosas que se pudo hacer en esa época fue cambiar la ley de derecho de autor en Colombia, un proceso desde el 2011 hasta el 2018 cuando se cambió la ley, y ahora pues bueno, siguen otras cosas. He sido contratista para la sede central de IFLA, trabajando con el banco de ideas, la visión global de IFLA y bueno, la migración del sitio web. Y he hecho parte de los comités de copyright como asesor experto desde Latinoamérica y el Caribe, que bueno, al ser colombiano, pero bueno, ahora al vivir en Europa, específicamente en Barcelona, pues ya no puedo hacer parte con esta nueva estructura. Y también he participado en Nuevos Profesionales, que hace parte del MLAS, de Gestión Bibliotecaria. Justo ahora, pues bueno, por mi tesis doctoral, tengo un proyecto que es publicar mujeres bibliotecarias en Wikipedia. Entonces, si van a la página de IFLA, en Wikipedia van a encontrar como una visualización de datos donde se ve la falta de mujeres presidentas de IFLA, y bueno, ya con un grupo de mujeres bibliotecarias hemos estado escribiendo sobre ellas y ya están toditicas, así que
y bueno, estaré en Dublín ahora. Pues estupendo, también muchísimas cosas estamos ya recopilando. Ricardo Santos, a ver si lo digo bien, que me lo acabas de decir, director del Departamento de Procesos Técnicos en la Biblioteca Nacional, ¿sí o no? Correcto. 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 Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo represento a la Biblioteca Nacional en la sección de catalogación. El año que viene cumplo mi segundo term, lo cual es mi último año este. Yo empecé, mi primera IFA a la que asistí fue en 2012, aunque formalmente no fui parte de la sección hasta unos años más tarde. Entonces yo era miembro del el grupo de revisión de ISBD. Ese fue mi primer paso en la IFLA. Me presentó la biblioteca porque siempre ha tenido, bueno, siempre un representante en esta sección y bueno, pues cuando alguno caducaba el término, pues nos presentaba a alguien de la biblioteca. Ahora mismo, desde hace, bueno, aquí dentro he tenido la oportunidad de estar en algunos proyectos como miembro, por ejemplo, el grupo de revisión de ISBD, por ejemplo, otros como chair o co-chair, como el grupo de el Working Group en Género-Forma, y desde hace unos años soy también Information Coordinator, que es como le llaman allí, pues al que lleva la web, al que la página web de la sección, o se ocupa de las redes sociales, si es el caso, y yo creo que pues eso es un poco mi trayectoria en IFLA. Probable que me deje algo, pero bueno, fundamentalmente ese es un poco mi estado en este momento. Muchísimas gracias. Luego ya, si os olvida una cosa o queréis añadir algo, tenemos tiempo para que luego lo añadáis. Y nuestra last but not least invitada es Olga Cuadrado, que es responsable de la Biblioteca Fátima Mernissi y gestora cultural en la Fundación Tres Culturas. Hola, buenas tardes. Yo empecé en IFLA en el año 2009 en Milán. Ese año fue en Milán, y yo luego también participé en un satélite meeting en el que realicé dos papers para ese satélite meeting que fue en Palermo. A mí ¿cómo se dice? Como que me convocó, me presentó la Biblioteca de Andalucía, y también gracias a que conocí a Susana Alegre, que me ayudó en todo este proceso para poder estar, y estuve siempre, o he estado siempre en dos términos, uno del 2009 al 2012 y de 2017 a 2021, y siempre en la sección 32, que es servicios bibliotecarios a poblaciones multiculturales, que para quien no sepa lo que quiere ser esta sección, es un foro activo para que bibliotecas y asociaciones que están preocupadas en diseñar servicios bibliotecarios que reflejen la diversidad cultural, étnica y lingüística de la sociedad. Entonces, prácticamente organicé también en Sevilla un mid-year meeting en el año 2011, que los llevé también a Huelva, a bibliotecas donde había población con una diversidad cultural muy grande, para que pudieran ver qué pasaba aquí en Andalucía. Y en este último término del 2017, también con todo lo que tiene que ver con la traducción al español de cosas relacionadas con el manifiesto para bibliotecas multiculturales. Genial, pues muchísimas gracias. Tendremos ocasión de preguntaros más cositas. Voy a pasar a las miembros de SEDIC, que son parte de IFLA también. A ver, Elena, otra compañera de Biblioteca Nacional, empieza tú. Sí, pues así, hola a todos. Así muy brevemente, como decía Ana, yo en la biblioteca soy jefa del servicio de innovación y reutilización digital, y represento a la biblioteca en el comité de la sección de tecnología de la información desde 2017, ahora estoy en mi segundo tercio. Y he estado participando en distintas acciones, en grupos de la sección, y actualmente estoy como coordinadora. En las últimas elecciones fui elegida co-chair, pero junto a Edmund Barley de Australia, pero desde el año pasado se eliminó esta figura, entonces existo como coordinator,
Esto un poco en la organización general y apoyo general a la actividad y la estrategia de la sección junto con el MIR. Y bueno, este es un comité con bastante actividad y mucha además de carácter transversal. Hay mucha transversalidad en las acciones y en la actividad de tecnología de la información ya, evidentemente. Y es un trabajo cada vez más de cooperación con otras secciones, claro. Y además es una actividad muy cambiante, muy heterogénea, con perfiles profesionales muy variados en el mismo comité y siempre con muchos retos sobre la mesa y con mucha actividad para el próximo congreso en Dublín. Así que si queréis más adelante hablamos un poquito más. Genial, pues sí, seguro que tenemos ocasión de hablar más. Soledad, cuéntanos tú. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy responsable de la biblioteca del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid desde hace ya bastantes años y soy también, como Santi Romero, una veterana de guerra en IFLA y como muchos de nosotros, porque yo bueno, tuve mi primer contacto con IFLA, pues yo creo que fue a principios del 2003 o 2004, pero era, bueno, en Barcelona. Pero bueno, fue realmente un encuentro de bibliotecas de arte. Pero realmente es desde el año 2011 hasta el 2019 que he formado parte del Comité de Bibliotecas de Arte de IFLA. Bueno, luego estuve también como corresponding member y bueno, pues viendo que no había ningún español que, digamos, de alguna manera cubriera mi plaza en esa sección, pues volví a presentarme, de manera que vuelvo a estar en la IFLA otra vez por, bueno, pues desde el año pasado. Perfecto, otra veterana que tenemos. Y paso a Rosario, que creo que es veterana en su campo, pero en la IFLA es nuevecita. Cuéntanos tú. Sí, buenas tardes. Pues yo trabajo en el Centro de Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental de Parques Nacionales y del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y efectivamente llevo un año así en la sección de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Bibliotecas, que ha sido sección hace también muy recientemente, pero sí que llevaba colaborando con el grupo, que antes era un grupo de interés, pues yo creo que 10 años, porque a Santi le conocía yo de cuando los premios, colaboraba, digamos, como jurado en estos premios, alguna ayuda en traducción y luego ya, pues como hace poquito se ha hecho sección y ahora pues me he metido en la IFLA, así que llevo como un año va a hacer ahora, o sea que yo estoy ahora en un grupo que coordina o trata de hacer herramientas para las bibliotecas verdes y la verdad que también es una sección muy activa, la verdad, sí, se trabaja bastante y hay bastante actividad, porque bueno, gente es una nueva sección y quiere demostrar que lo ha ganado por algo. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que tenemos aquí una diversidad enorme, gente que trabaja en el libro raro, bibliotecas de artes, edificios y equipamientos, medio ambiente, se organizan congresos, se publican artículos, se publican guidelines. Bueno, el trabajo que hacéis es inmenso. Entonces, si queréis entramos ya un poco. A ver, lo primero que creo que entiendo que hay gente conectada que quiere informarse. Entonces, lo primero que habéis mencionado muchos es que os han nominado, digamos, desde vuestras instituciones. Esto es así, ¿no? O sea, te tiene que nominar una institución. ¿O hay alguna manera de que una persona que quiera trabajar en IFLA o que quiera directamente diga, mira, pues yo me presento a algo? En principio es la institución, ¿no? Sí, algún miembro de IFLA, que no tiene por qué ser institución, ¿eh? Un miembro de IFLA, o sea, que esté asociado, que pague, digamos, pague cada año, es el que te tiene que promover y después también tiene que estar apoyado. Las normas van cambiando bastante. Tiene que estar apoyado por, o sea, si te proponen para una sección determinada, esa institución, además de ser miembro, ha de ser también miembro de esa sección. O sea, que paga también por la sección. Que a veces, por ejemplo, la biblioteca de la Diputación está en 5 o 6 secciones metidas. O sea, y esa es una de las condiciones, y hay alguna otra cosita pequeña, pero es básicamente eso. ¿Y esto de corresponding member? ¿Qué es espera, lo que es? si no te importa, sí, Isabel.
un poco más sobre este tema. O sea, si alguien quiere entrar en una sección, le interesa una sección, lo ideal es que busque, se ponga en contacto con el secretario, con el chair y le pregunte pues qué miembros hay, porque una sección, o sea, una institución que esté en esa sección pero no tenga representante te puede apoyar para que entres ahí, porque muchas instituciones siguen siendo miembro, pero no tienen representante en los comités. Entonces, sí que puede ser fácil que te respalde una o varias. Y luego el proceso de elección, muchas veces el problema es darte a conocer, porque quien te vota son los miembros de esa comisión, pero no la gente a la que tú has visto en las reuniones, sino las propias instituciones. Entonces, muchas veces es un problema que te conozcan y que el gerente de una institución no es el mismo que el bibliotecario al que tú conoces. Entonces, lo importante es ponerte en contacto, hablar con la gente, darte a conocer, porque en realidad sí que se puede entrar, pero necesitas que te conozcan y que sepan quién eres y que alguien te presente. Ya está lo que quería decir. Eso es, Bueno, es fundamental. Perfecto, sí, es así. Las normas para entrar en IFLA no son solamente las secciones, sino luego que las secciones tienen a su vez pequeños grupos más informales, grupos de interés o grupos, o sí, gestos, o grupos working groups, y entrar en, o los review groups, entrar en esos grupos suele ser menos formal. Incluso hay gente que yo, del grupo este que os decía de Género Forma, que no va a IFLA, no es miembro de IFLA ni está en ninguna sección, pero colabora con la sección. Yo, de hecho, de la estrategia, por llamarlo de alguna manera, que en su momento desde la biblioteca se usó, es que yo entré en el grupo de ISBD un poco para que la gente me conociera, que yo evidentemente no era nadie en ese momento. Y bueno, pues salió, más o menos salió bien. Claro, también es cuestión de networking y de automarketing, vamos. Sí. Y después, como dice él, de hecho, como dice Ricardo, cuando vas en las reuniones de las secciones que se hacen en el Congreso y tal, que es el día como más importante porque se deciden muchas cosas, realmente, como dice él, se pueden crear grupos, son abiertas, puede ir quien quiera, no tienes voto, pero puede ir quien quiere. Entonces, por ejemplo, en mi sección hay mucha gente que había estado en la sección y no está, pero es activa, va y se apunta a grupos de trabajo, a escribir cosas. O sea, esto es cierto. O sea, que hay muchas maneras de entrar. Una es extraoficialmente, que es hacer muchas cosas sin ser miembro. Puede ser también. Todos estos grupos además están, tanto las secciones como el grupo, están buscando siempre gente que arrime el hombro, gente que esté realmente colaborando. Entonces, alguien que tiene ganas de trabajar y trabaja de verdad es muy bien recibido. Y luego hay mucha respuesta, porque igual que hay mucha gente que está muy viva y responde mucho, hay gente que son miembros y podrían haber muerto hace tiempo porque no se sabe nada de ellos, ¿no? Entonces, esto me enlaza a la siguiente pregunta. Ya veo que trabajar se trabaja. ¿Merece la pena? Porque esto es trabajo que no está obviamente remunerado. Esta igual es una subpregunta interesante. ¿Esto en vuestras instituciones, cuando os presentáis dentro de vuestras instituciones, tenéis dentro de vuestra, digamos, jornada laboral, podéis hacer los trabajos de IFLA o esa parte? Te buscas la vida. Te buscas la vida, bien. Eso no quiere decir que no se valore, pero es además de tu trabajo. Es además de. Sí, vale, sí, entonces la pregunta es, ¿merece la pena o no? Sí, porque además actúas sobre tu propio trabajo. O sea, se trata de actuar sobre, en nuestro caso, los estándares, los documentos, ISBD, luego va a volver hacia ti como un boomerang. Entonces es importante, si participas, por lo menos puedes conformar un poco lo que luego va a regir tu trabajo, porque yo estoy hablando mucho desde un punto de vista muy normativo. A lo mejor hay otras actividades de otro tipo, pero en nuestro caso, que colaboramos con catalogación, es que hacemos las normas que luego vuelven a ti. Así que desde luego sí, pues tienes la oportunidad de decir algo, te hagan caso o no, siempre merece la pena, indudablemente. Yo creo que, como decías tú antes, Isabel, es un tema de voluntad también, porque hay gente de las secciones que no hace nada, lo único que hace es viajar. Y si le paga la institución, pues es una especie de vacaciones. Es muy triste, pero es así. Entonces, en la IFLA yo creo que es bueno. Yo también creo que es muy positivo. Yo diré después la parte negativa, pero la parte positiva creo que es total, porque aprendes mucho, darse a conocer tu institución. Yo particularmente, pues bueno, de alguna manera me he convertido en el referente de las no sé cuantísimas bibliotecas de la provincia de Barcelona que tenemos. O sea, aprendes y enseñas, ¿no? Entonces, con lo cual, todos son ventajas y conoces gente, y si trabajas tienes mucho trabajo, que además es completamente voluntarioso.
Pero es verdad también que el chair es muy, yo como he estado varias veces, es la sección, lo viva o muerta que esté la sección, depende mucho, en mi opinión, en mi experiencia del chair, porque si es muy activo, despierto. Por ejemplo, en mi sección, pues yo entré, estaba un poco muerta. Hace 2 años, fue en Kuala Lumpur, no, en Roma, no, en Atenas, fuimos la sección mejor del año. O sea, fíjate tú, que eso es una cosa que el día último del closing session, pues dan muchos premios y uno es la mejor sección. Y este año fue nuestro y claro, es una ilusión. ¿Por qué? Porque ha ido mejorando el equipo el chair, el secretario y el coordinator y todo esto. Y entonces, esto hace que se genere trabajo. Y tienen un papel difícil porque hay gente apalancada que no hace nada y tienes un poco que estirarles. Y para mí la parte negra es el tema del inglés. Yo soy muy crítico con esto y ya que puedo lo digo. Sí, os lo iba a preguntar porque yo estoy viendo el chair, el no sé qué, la sección de tal. O sea que el inglés es impepinable ahí. Claro, yo ahí estoy un poco... he sido muy reivindicativo. ¿Por qué? Porque el español es una de las 7 lenguas oficiales, con lo cual, por mérito, podrías no saber mucho inglés, pero la pura realidad es que si no sabes inglés, te mueres ahí. Yo particularmente, que sé poco inglés, es la parte más que he sufrido y sufro, y todavía estoy estudiando inglés y estudiaré toda mi vida de un profesor. ¿Por qué? Porque allí el error para mí, mi experiencia es que no, en la sección no está el que sabe más de un tema, sino del grupito de la institución que sabe del tema al que sabe más inglés. Y esto para mí no es bueno. Entonces, en mi caso, mi gerente apostó por mí, que sabía mucho de arquitectura bibliotecaria y de inglés, hacía lo que podía. Entonces, yo esta parte la he sufrido mucho y es una guerra perdida porque lo he reivindicado mucho en las reuniones, que se hable poco a poco, pero la gente es bastante maleducada en ese aspecto. O sea, al cabo de un segundo se piensa, con lo cual eso es un poco una tiranía. El que no sabe inglés allí tiene poco juego y eso me parece, además es injusto y no es correcto, porque digo, el español es una de las 7 lenguas oficiales. Ya está. Muy bien, ya. No, es importante saberlo porque realmente, bueno, es un aspecto muy importante. Olga y David habían levantado la manija, que os he visto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Santi, con el idioma. Eso es importante para la gente que nos esté viendo, que lo sepa. Y otro aspecto que yo vi cuando he ido a que hay muy pocos jóvenes y yo creo que IFLA necesita, es algo prehistórico que necesita una renovación importante. Pero ¿qué pasa? Que pueden acceder, en mi caso, en los años de 2009 a 2012 sí he tenido el apoyo de mi institución, que sabía lo que me presentaba, ¿sabe? Y el director que tuve para poder sufragar, ¿no? Los gastos, porque son elevadísimos, ¿no? Poder pagar la inscripción, que si no recuerdo mal ronda los 500 euros. Ahora he visto que Dublín ya se acortan los días, pero normalmente eran una semana para el hotel más la manutención. Es decir, que para alguien que pueda, no sé, que no tenga los recortes presupuestarios que nosotros sufrimos, en su momento no hemos podido ir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso, claro, limita la participación de los jóvenes, la participación de los universitarios que ahora mismo están, ¿sabes?, empezando. Claro, sí, eso es muy importante. David, tenías la mano levantada, pero luego la has bajado. Sí. Quería comentar algo sobre el tipo de participación también, y es que si bien es cierto que uno puede tener una perspectiva bastante académica, digamos, ¿no? Como desde no sé, una biblioteca, cualquiera que sea su tipo, o patrimonial, o de bibliotecas públicas, o de bibliotecas universitarias, y uno puede estar enfocado en este tipo de temas. Creo que esa pregunta de si vale la pena también hay que hacérsela en clave de asociaciones. Es decir, ¿por qué participa uno en una asociación como CEDIC, por ejemplo? ¿Y cómo se hacen ese tipo de conexiones entre mi participación en una asociación y el tema que a mí me interesa para que la participación en IFLA sea muchísimo más interesante? Y justo ahora, sobre lo que decía Olga, me hacía pensar muchísimo en este reporte del informe global de la visión global de IFLA,
uno de los temas es justo el que ella mencionaba, el acceso a los jóvenes profesionales es un gran reto. Y bueno, hay otros 9 retos ahí en ese documento que estaría muy bien revisar. Pues sí, eso es justo lo que hay que preguntarse. ¿Por qué se participa en una asociación? ¿Por qué se participa en algo para ir un poco más allá, ¿no? en el mundo profesional? Elena, tú tenías levantada la mano antes, pero la has bajado. Sí, porque quería dejar hablar a nuestros invitados, pero bueno, solamente en lo positivo es que lo hemos hablado mucho los compañeros. A veces ni siquiera Isabel comentaba que a veces trabaja sobre, o sea, tienes una vuelta muy concreta sobre tu trabajo, ¿no? Si hablas de normas, de pautas, etc. Pero a veces es algo no tan concreto, pero que también es muy positivo. Siempre tengo la sensación de que amplía mucho tu mirada. Bueno, esto parece una obviedad, pero yo siempre tengo esa sensación, ¿no? Que entiendes y enriqueces mucho tu perspectiva, la de tu organización, la de tu asociación, la de tu institución, porque ves mundos o partes del ecosistema que no tienen absolutamente nada que ver con el tuyo, pero eso te hace pues, ver otros lados de la profesión. Eso es muy bonito también y tú aportas tu visión también. Y luego, siguiendo la conversación que teníais, sí que esto también lo hemos hablado mucho. Yo creo que algo negativo y que debería trabajarse mucho es la cuestión del sesgo. O sea, inevitablemente, ¿quién puede viajar a los congresos de IFLA? ¿Quién puede permitirse? ¿Quién tiene el presupuesto para desplazarse, para pasar allí, para ir a satélites, que además se hacen satélites, que eso aumenta gastos, aumenta días? Entonces, claro, sabemos que van rotando por los continentes, pero inevitable, da igual que esté en tu continente, mira en Dublín y sigue siendo un gasto alto. Entonces ese problema del sesgo a veces es muy limitante a la hora de eso, de dibujar la visión que se da, ¿no? de la profesión de becario, de los profesionales, y se quedan fuera profesionales que tú conoces y que no pueden permitirse ir allí. Entonces eso, pues, hemos hablado mucho de hacerlo híbrido, ha habido problemas, pero yo creo que debería trabajarse en temas de formato que permitieran incluir a quien no puede desplazarse. No sé qué pensáis. Quizá justamente eso, lo que habéis mencionado ya varios, que es todo un poco prehistórico, estas estructuras tan fijas o tan, digamos, tan complejas, igual si entra yo creo que cuanto más gente joven entre, más se traspasarán en un momento dado, porque si hay mucha gente joven que insiste que no, que aquello tiene que ser híbrido, probablemente al final se termine haciendo, o es la esperanza. Pero bueno, Ricardo y luego Santi. No te oímos, Ricardo, ahora mismo. Perdón. Que sí. Como Elena y yo hemos compartido ya varias cifras, hemos hablado de estos, pues me ha pisado la mayoría de las cosas que iba a decir. Perdón. Era por si estabas despistado y no lo sacabas. Lo que iba a decir efectivamente es que la mejor parte de la experiencia de IFLA es es ampliar la mirada, que es la mejor manera de expresarlo, es ver otros mundos y incluso no solamente de tu especialidad, sino acercarte a otras sesiones o hablar con más gente de otras especialidades de este mundo y conocer realidades que hasta ahora no conocías, de países y de regiones que nunca se te había ocurrido que tenían algo que decirte y con lo cual podías aprender. El aspecto humano a mí me parece estupendo, excelente también, de tener contacto con gente de todo el mundo y ver que tus problemas son los mismos problemas que tienen en otros sitios y ver qué soluciones has aportado. Incluso ver que tú con esta humildad que nos caracteriza muchas veces a los españoles, por llamarlo de humildad, pero en realidad es un poco complejo, que las cosas que tú cuentas, que tú crees que a lo mejor no le interesan, resulta que tienen muchísima repercusión y a muchísimos profesionales de muchos países, y no son países muy avanzados también, les interesan y les parecen soluciones interesantes. Yo siempre vengo con mucha ilusión de IFLA. Para mí es una semana completamente distinta, generalmente de locos, porque quieres atender a 1000 cosas y acabas agotado, por el inglés también, por supuesto,
pero es verdad que vienes con otro espíritu que te dura una semana más o menos hasta que tienes los problemas del día a día que ya te acogotan. También me gustaría señalar en la parte negativa, que ya lo habéis dicho bastante, que es un congreso caro. Es un congreso muy caro que no se puede permitir mucha gente. Yo he conocido, y esto es una pregunta a lo mejor un poco que me paso, pero bueno, pues de preguntarle a la gente, ¿y tú cómo has venido hasta aquí? ¿Qué es lo que te han pagado? ¿No? Y comparar un poco cada uno nuestras penas. Y a uno le pagan a lo mejor el viaje, pero no la inscripción, a uno solamente se lo pagan si presenta algo, en fin. Y lo cual causa, como bien decía Elena, un sesgo en la representación importante. Incluso, yo ahora mismo no sé, claro, todo está cambiando un poco con el COVID, pero no sé ahora mismo cómo está el tema. Era causa de baja casi automática el no asistir presencialmente al Congreso, aunque fueran en Malasia o en el país que te pille más lejos, según tu zona. No sé ahora mismo si alguno de los compañeros sabe cómo va esto, pero hasta hace poco era causa de extinción, digamos, del miembro de las secciones. Y era un congreso fundamentalmente presencial, por ese mismo motivo. Por el tema del COVID, evidentemente, eso dejó de ser así, pero hemos vuelto al mismo sitio. Este año es presencial y además se ha dicho exactamente que la gente tiene que, o sea, que los que van a presentar un paper tienen que ir allí a presentar el paper, no pueden presentarlo ni grabar un vídeo ni nada. O sea, que parece que estamos volviendo un poco a ese punto de partida, a ver si en posteriores congresos se avanza. Y por último, es verdad que es un poco muy burocrático en algunos casos. Isabel, que ha estado en este negocio también, el texto de ISBD que hemos terminado, lleva terminado pues casi un año y lleva dando vueltas, que si la prueba no sé quién, que si ahora no sé cuánto, que si el comité de no sé qué. O sea, es un poco a la hora de ser un organismo que promueva estándares, es un poco desesperante en algunos casos. Y como veo muchas manos levantadas, pues os doy la palabra. Antes de pasar la palabra, es verdad que veo muchas manicas levantadas. Voy a saludar a nuestra presidenta, que después de accidentes diversos con la tecnología ha podido conectarse. Hola, Yolanda. Nada, muy buenas tardes y estoy encantada aquí arrobada escuchando a todos. Nada, siento mucho en haberme incorporado desde el primer instante. Ha sido efectivamente un poco de en casa del herrero, cuchillo de palo, pues eso lo decir, ¿no? Así que bueno, pero ya está. Estoy aquí arrobadita estoy. Hasta luego. Genial. Pues nada, seguimos. Tenemos ya alguna pregunta del público, o sea que, pero bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo. Santi. A ver, yo unas cuantas cosas sueltas y iré rápido, un poco empalmando con lo que decían otros. Yo creo que ahora lo del formato físico e híbrido, yo creo que vamos a un mitad-mitad. Yo creo que, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho no sé cuántos webinars, que es una cosa solo online. Yo creo que vamos hacia allí, pero de momento realmente hay que pagar. En cuanto a lo del precio, realmente es carísimo porque ya toda la inscripción no vale 500, vale 700 y pico euros. O sea, es carísimo. Yo particularmente me lo ha pagado mi institución. Si no, no sé lo que habría hecho. Este año me lo pago yo, evidentemente, con lo cual es una pasta tremenda. Hay que tener, si se lo paga uno mismo, o es rico o hay que tener una voluntad tremenda porque es mucho dinero. Esa es otra. Después, en el caso mío particular, el hecho de viajar sí que es importante porque a mí me da oportunidad de pisar muchas bibliotecas. A mí mi trabajo está relacionado mucho con el espacio físico. Entonces, allá donde vas a los congresos, pues hay visitas o si no te las buscas tú y es una cosa que el tema presencial, en el caso mío, es muy importante porque se aprovecha para ver muchas cosas. Y otra cosa, en el caso del conocimiento, yo sí que quiero decir, en este caso curioso, pero a mí la sensación, sí que es verdad que tenemos un poco de, Ricardo decía, a veces un poco de complejo, pero en mi caso lo que me ha sorprendido es al revés. O sea, yo tengo la sensación más de haber explicado que no recibido. También es porque, claro, estoy en una red, tantas bibliotecas, he participado en tantas cosas, hemos escrito tantas cosas que yo tengo más bien la sensación de haber escrito para nosotros que al revés, aunque evidentemente he aprendido. Pero sea como sea, esto compartir es muy chulo. Y a cabo el tiempo
te lo has de organizar, o sea, con el trabajo y sin el trabajo, porque si tú te comprometes, hay gente muy poco formal también en la IFLA, que dice que hará y no hace, pero si te comprometes en un equipo de trabajo, o sea, son muy polites y nadie se enfada, pero después cada uno hace lo que quiere. Entonces, si te comprometes en un trabajo, lo has de hacer, y escribir es muy lento, al menos para mí, entonces el tiempo te lo has de buscar, pero siempre es reconfortante, esto sí que lo digo de verdad. Muchas gracias. La verdad es que vamos aquí acumulando experiencias ya a marchas forzadas. Rosario, cuéntanos. Pues yo solamente apuntar una cosilla a lo que ha dicho Santi, que es verdad que no solamente difundes tu centro, sino, por ejemplo, en mi caso, yo cuando vi la sección esta de sostenibilidad y medio ambiente y bibliotecas, España no estaba representada. No había nadie de España, sabía mucho Alemania, Finlandia, tal, pero España no había nadie. Entonces, bueno, es una forma también de dar a conocer lo que se hace en España, que yo creo que es, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad, ODS, Agenda 2030, se estaban haciendo muchas cosas y se desconocía totalmente. La bibliografía que aportaban era totalmente alemana, finlandesa, no había nada, ni un artículo, nada de español. Entonces, yo creo que es una oportunidad también de mostrar lo que se hace en el país, ¿no? Y bueno, es lo que dices tú, efectivamente ese rollo de la modestia o no se sabe muy bien qué es española, de que se dice, bueno, pero lo que hago yo, a quien le interesará, pues la verdad es que el interés desde luego está ahí, tenemos mucho que ofrecer, sobre todo también pues la gente joven. Olga. Sí, mira, también como cuestión positiva, por ejemplo, en mi caso, que nosotras estábamos iniciando en 2007 la biblioteca, poder ir en 2010 y 2012 a Gotemburgo y Helsinki, en los países nórdicos, cómo están diseñadas las bibliotecas, cómo están diseñadas para la población, cómo son espacios multifuncionales. Eso me ha servido a mí también para crear ese modelo en mi propia, ¿sabes? En mi propia biblioteca, pudiendo hacer eso, tener allí, ¿no? Ofrecer que sean espacios iguales, poder tener allí visitas guiadas por la mañana, clases de árabe y hebreo, es decir, que para la institución creo que la experiencia de estar allí, de conocer a otros profesionales, de que te abra un poco la mente, de ver otras realidades, influye también en tu propia concepción de lo que quieres ofrecer como biblioteca y como servicios bibliotecarios modernos y actualizados. Creo que es importante eso que dices para gente también pues que quiera, yo que sé, que ahora le esté entrando el gusanillo y que diga quiero participar, vendérselo un poco también a la institución, ¿no? Como no, es que esto va a aportar, o sea, yo voy a traer cosas a la biblioteca o la institución donde esté. Creo que esto es importante también porque es verdad que al final, aunque sea solo los costes de atender al congreso y tal, ya es una inversión de la institución, pero que revierte positivamente en la institución y yo creo que en todo el panorama profesional del país, vamos, porque por lo que estoy viendo, vamos, aporta muchísimas cosas. Y si me permites, porque yo le comenté a Víctor que me tenía que marchar, decir también, por ejemplo, que toda mi área, ¿no? de trabajo es el Mediterráneo, porque yo trabajo en la Fundación Tres Culturas Mediterráneas. Claro, todo lo que se fuese un poco de esa zona no participaba, ¿no? Y en Puerto Rico pues conseguí una beca de Estados Unidos para poder ir. Es decir, que también que si te buscas un poco las ganas o, ¿sabes? Y también la forma, pues yo conseguí una beca para que me sufragó todos los gastos relacionados con mi participación. Sí, que hay que tener también un poquito de espíritu de aventura y de buscarse las habichuelas. Soledad, y luego si queréis doy paso a una pregunta que ve el público y si tenéis más las podéis poner en el chat también. Bueno, yo quería comentar que en general, como han dicho todos mis compañeros, la experiencia es bastante positiva y sobre todo para aquellas personas que están interesadas en aportar y sobre todo en aprender y en dar a conocer la institución donde trabajan, es un buen momento. Y lo es porque ahora mismo en la IFLA, vamos, de unos años a esta parte, lleva trabajando en nuevas directivas y tiene ahora mismo un organigrama completamente nuevo y es bastante más inclusivo y más participativo, por lo menos en teoría.
por lo menos en mi grupo, sí que es verdad que pues, zonas geográficas antes prácticamente muy poco representadas están teniendo mayor presencia, ¿no? Y bueno, lo que decía Ricardo no deja de tener razón, que dices, caramba, si no puedes asistir a un congreso que está en la Patagonia y bueno, pues porque realmente sale muy caro, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que se hace solamente un congreso anual. Por lo tanto, eso quiere decir que si en un term, que son 4 años, lo que te piden, o sea, lo mínimo es la presencia física por ahora, una vez al año, que yo lo encuentro relativamente razonable. Estoy con Santi, que creo que debemos de ir, vamos, la IFLA debe ir a una presencia también, digamos, híbrida, una modalidad, porque creo que es absolutamente necesario, porque si no es así, difícilmente la gente joven, aunque tenga mucha ilusión y muchas ganas de emprendimiento y tal, va a poder acceder a IFLA. Elena, tú habías levantado la manica. Sí, yo solemos identificar mucho IFLA con el Congreso, y más ahora que estamos ya locos organizando todo lo que tenemos entre manos. Pero a mí, en nuestro equipo intentamos, y yo animo a seguir la actividad de IFLA más allá del Congreso, porque nosotros estamos intentando hacer más cosas fuera de la vorágine del verano. Entonces, cada vez hay más webinars, hay más sesiones sobre un tema, pues más publicaciones. En nuestro comité se hace una publicación semestral sobre temas, pues el último de inteligencia artificial, que requieren también mucho trabajo y son interesantes y tienen una perspectiva global. O sea que estamos intentando hacer más cosas o que haya vida más allá del congreso de la isla. Yo creo que tiene sentido, además eso, que animo a que se suscriban quienes nos oyen a las listas de distribución. Es libre y se puede uno suscribir a la lista de distribución que tienen los comités, la global, y allí se comparte mucha información y muy valiosa también, y muchas actividades. Yo creo que además eso con actividades en línea virtuales, que he visto últimamente un impulso a esa forma de compartir y de reunirnos fuera del congreso, ¿no? Sí, lo puedo suscribir. Por ejemplo, la lista general, que de verdad que se puede apuntar cualquiera, ahí se comparten muchísimos, pues eso, webinars, conferencias online de todo tipo, a veces un poco mucho, porque es realmente muchísima información que llega todos los días, pero si a alguien le interesa es una buena manera de empezar a ver qué es lo que se hace en IFLA, que se hace muchísimo. Isabel, me congratula que levantes la mano porque además hay aquí una pregunta dirigida específicamente a ti. No sé si la has visto y la quieres contestar o si primero quieres compartir y... Si queréis, como quito la manita. Primero, comentar simplemente que es verdad que últimamente, un poco a raíz de la pandemia, nos hemos acostumbrado a esto, a las videoconferencias, y hemos visto que muchas cosas sí se podía dar continuidad al trabajo, porque muchas cosas de los grupos de trabajo no son tanto de congreso como de ir trabajando sobre textos y tal, y la verdad es que ha resultado muy bien y nos reunimos más, un poco viendo que funcionaba muy bien este sistema. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería decir respecto a lo anterior, y si quieres contesto la pregunta. Mira, pues la pregunta es, me gustaría preguntar a Isabel García Monge qué tipo de colecciones especiales están representadas. O sea, ¿con qué tipo de colecciones especiales trabajáis? Vale. Vamos a ver, dos cosas. Lo primero, esto viene originariamente era libro antiguo, o sea, en sentido libro impreso antiguo y manuscritos, con lo cual tiene mucha inercia en ese sentido. Con la IFLA pasa que tiene como fases de expansión y luego que se vuelve a cerrar. Entonces, durante un tiempo había muchos grupos para distintos materiales, cartografía, cosas así, y luego muchos de esos grupos quedaban sin actividad y han ido desapareciendo. Entonces, la cuestión no es que nosotros asumamos los materiales especiales que otros grupos, o sea, que de los que ha desaparecido el grupo, que es verdad que podemos acogerlos, pero el sentido más no es solo el libro impreso antiguo o manuscrito, sino el concepto de material especial en el sentido de colección. O sea, no tanto de tengo un mapa o tengo tal cosa, sino en el sentido de cómo crear una colección especial, la relación de la comunidad con la colección especial, porque aunque yo he trabajado y eso también demuestra cómo impacta tu trabajo en una sección, porque lo que menos interesaba durante muchos años a la sección era la catalogación. Les interesaba exposición, les interesaba
en general lo que le gusta a la gente del libro antiguo y no el ponerte a picar campo 100, campo 245. Entonces es verdad que nos hemos juntado un grupito que ya es como lo más friki dentro de lo friki, que encima es catalogación de fondo antiguo y por eso estamos trabajando en ello, pero en general el concepto de material especial era en el sentido amplio, que no es necesariamente incluso que sea material especial si coges un libro, sea material especial, sino en el sentido de crear una colección, cómo tratarla y cómo difundirla. Entonces, también es una situación peculiar porque hay un grupo, además bastante importante de IFLA, que es Heritage, o sea, que es patrimonio cultural en el que estamos representados, pero que no somos nosotros. Y luego también hay mucha relación con UNESCO y con otros grupos que hablan de protección del patrimonio, que no somos nosotros, pero en el que estamos representados. Entonces, no es tanto, por ejemplo, audiovisuales tienen su propio grupo, que funciona, o no sé, otros grupos que tengan su propio grupo de trabajo. Entonces, es más bien material especial en el sentido de patrimonio, en el sentido de colección, en el sentido incluso de sala de materiales especiales. Esa es la cuestión en ese sentido, materiales especiales. Bueno, yo creo que has dicho la palabra clave, que es el grupo de los frikis más frikis. Yo creo que eso es toda la palabra clave. Yo acabo de darme cuenta de que ya se nos ha pasado el tiempo, o sea, creo que tendríamos que haber puesto más tiempo porque estamos aquí con una charla súper interesante. Creo que no hay ninguna pregunta más en el chat, entonces sí que os voy a hacer... sí, Isabel. Sí, quería comentar algo que no se ha dicho. Si alguien quiere entrar en IFLA, ir a IFLA, insisto, poneos en contacto con alguno de nosotros, porque igual que a nosotros nos ayudaron en su momento a ver cómo funcionaba aquello, tanto en remoto como presencial, venidnos a buscar y nosotros os enseñamos cómo se funciona en persona y además encantadísimos, que yo creo que todos en eso lo hemos recibido y estamos dispuestos a ayudar a nuestra vez. Creo que eso es lo que era el fin de esta reunión, eso es lo que queríamos oír. Creo que no, está muy bien porque se trata de apoyarse mutuamente y de, bueno, de ofrecer efectivamente la experiencia que se pueda tener. La última pregunta que sí me gustaría haceros así muy rapidito antes de terminar es si alguien consigue, por lo que sea, porque ha entrado en una sección o tiene la suerte de que le mande su institución o yo qué sé, ha heredado dinero y puede ir al Congreso porque tiene pasta. Un consejo que me deis cada uno, pero súper rápido, de qué es lo que hay que hacer si tú vas al Congreso de la IFLA. ¿Qué hay que hacer? Venga. Pues yo me lanzo. Venga, rápidamente. Sí, yo creo que lo primero que habría que hacer hay grupos, digamos, para principiantes que facilitan, digamos, la integración. Y eso me parece importante porque estás como cabeza sin pollo. O sea, el primer año no te enteras absolutamente de nada. Hay tal cantidad de cosas que te pierdes. Y, segundo consejo, ir a lo que verdaderamente te importa. O sea, no intentes abarcar todo. Yo me iría a lo que... Y ya es bastante. Ese es mi consejo. Buenísimo. Santi, más consejos. Yo el consejo que daría es que no hay que tener miedo. O sea, ir allí impone bastante porque te vas a una reunión de estas y te parece que todo el mundo sabe más que tú. Y esto es un poco que a mí me ha servido mucho. No me lo dijo nadie, pero lo fui aprendiendo a base de hostias, ¿no? Que es lo que no tengas claro, resuélvelo con emails. O sea, en las reuniones de la sección se deciden muchas cosas y se deciden y te mojas en cosas. Pero si tú no estás seguro, que a mí me ha pasado a veces, no estás seguro de lo que se ha dicho, porque no sé si han dicho te quiero o no te quiero, o sea, ¿qué puede pasar? Entonces, lo que hay que hacer es no decir nada y entonces, como se hace pues un report, o si no, tú a la chair o a todos, me pareció entender tal, me apunto, o sea, no hay que tener miedo, hay que ser valiente, hay que ser muy valiente, yo lo tengo que ser mucho y es muy desesperante, ¿eh? Pero que eso no nos va a ganar, o sea, para adelante, porque tenemos mucho que enseñar. La IFLA es para valientes y aventureros. David. Yo creo que es un espacio amable y hay que asumirlo así. Es decir, uno puede llegar al Congreso y si ve un grupo de gente y a uno simplemente le da curiosidad saber de dónde son o a qué se dedican, uno podría fácilmente ir y hablar con ellos
y es que, a ver, somos bibliotecarios, ¿no? O sea, como que estamos en esta onda de hablar con la gente, de hacer sentir bien al otro, de saber qué necesita. Entonces, pensar que es un espacio amable y acercarse a la gente sería mi consejo. Y esta es mi experiencia también, ¿eh? Yo he ido a IFLA algunas veces, no soy miembro de ninguna sección, pero bueno, con mi trabajo he tenido oportunidad de ir y de verdad que la gente es amabilísima. O sea, te acercas a cualquiera en que te encuentras en un pasillo y le preguntas cualquier cosa, oye, me ha interesado lo que has dicho o desde cualquier cosa. Y yo también daría el consejo porque surgen muchas conversaciones interesantes en la exposición de los pósters, porque ahí está la gente plantada y está para eso, para darte conversación. Entonces ahí surgen muchas conversaciones interesantes también. ¿Hay alguna cosa más que nos queráis decir? Porque si no, creo que tenía Yolanda la manica levantada y así nos dice la palabra de cierre. Bueno, yo, aparte Elena. de lo que han comentado los compañeros, para mí organizarse, o sea, hablando del congreso, organizarse, como dice la sesión de principiantes, y no cortarse en ir de observador a las reuniones y a todo, lo habéis mencionado, ir allí y ver cómo funciona, de qué hablan, cómo se toman las decisiones, se aprende mucho. Y sobre todo, también por experiencia, hablar, preguntar, no quedarte con dudas, porque los primeros, no sé si os pasaba, los primeros años sobre todo es, tú piensas y termina la reunión que sea y dices, ay, tenía que haber dicho esto, ay, tenía que haber preguntado esto, ay, era todo el rato y qué rabia, pero te impone mucho, o a lo mejor con el inglés te cortas un poco si no lo dominas del todo, pues hay que hacer un esfuerzo por lanzarse y contactar con quien has localizado que te puede interesar establecer contacto, o sea, no quedarte en la cabeza con tenía que haber dicho eso, tenía que haber dicho el otro todo el rato. Eso es malísimo. Hay que aprovechar la experiencia. Hay que lanzarse, ya lo hemos visto. Eso es lo fundamental en IFLA. Yolanda, cuéntanos. Nada, yo solamente quería efectivamente cerrar esta sesión que ha sido cortita pero muy intensa, que era también el propósito, hacer una inmersión muy honda. Yo creo que hemos cumplido el objetivo de este espacio de trabajo IFLA SEDIC, ¿no? Y nada más invitaros a entender también qué es lo que estamos haciendo en SEDIC, construir esta relación, ¿no?, entre los socios y las socias de SEDIC con IFLA, pero sobre todo con las personas que van a IFLA y que están interesados en todo lo que habéis hablado, ¿no?, por la profesión, por el lugar donde trabajo, por lo que yo pienso, por cómo yo veo la gestión de la información, por qué me están dando otras ideas. Yo creo que eso es también algo que tenemos que, digamos, expandir de la manera que sea, ¿no? Y es el propósito de este grupo que hemos empezado a andar para que IFLA esté cada vez más cerca, o nosotros contribuir con un granito de arena desde SEDIC a que esté más cerca y todos estos consejos y todas estas grandes consideraciones que habéis hecho les lleguen a los profesionales españoles, ¿no? Y que el papel, ¿no?, de los profesionales de nuestro país, Hispanoamérica, en español, etcétera, se oiga cada vez más, ¿no?, en IFLA. Así que aprovecharos de SEDIC, aprovecharos gracias a Isabel y todos estos ofrecimientos, ¿no?, desde luego individualmente de estos magníficos integrantes españoles en IFLA, pero también SEDIC, ¿no? SEDIC está a vuestro servicio y al servicio de ellos, por supuesto, para, bueno, conseguir lo que entre todos deseemos y sobre todo nos haga muy feliz, ¿no? Este espacio amable que decía David, esto me quedo con eso, ¿no? Estoy segurísima de que IFLA es un espacio amable, no es hostil. Hay que ser valiente, pero hostil por lo que estamos viendo, yo creo que no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues eso, muchísimas gracias a todos y eso, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, los que nos estáis viendo sobre IFLA, aquí estamos, todos a vuestra disposición, ¿vale? Oye, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias.